Ana Rossetti, bienvenida a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias. Ha cultivado numerosos géneros, desde la poesía principalmente, pero libreto para ópera, teatro, ensayos, novelas, libros infantiles, juveniles. Podríamos considerarte una escritora total, ¿no? Versátil, además, con una... Versátil sí, pero total, ya lo pondría yo más en duda. Mira, para mí siempre el escribir es como una aventura. Y claro, cuando vas cambiando de género o vas cambiando incluso hasta de formato, pues te da la opción de emplear el lenguaje de otra manera. Con lo cual nunca dices, ya sé hacer esto y ya a coser y a cantar, no, sino a intentar abrir otra vía. Porque tiene que ser muy diferente escribir poesía erótica, por ejemplo, que escribir a continuación un libro para niños. Mira, ¿no? yo no escribí poesía erótica, que resultar erótica es distinto, Vale. pero Tu impresión no era... Claro, no era lo que yo quería hacer. Sí. Lo de los premios de sonrisa vertical, sí. O sea, sí, alevosía, sí. Sí, la alevosía, sí. Pero lo otro no era mi propósito. Salió así, pues salió así. Pero es que tampoco es lo mismo escribir un relato para 8 años que para 12, aún dentro de la literatura infantil. Mira, yo escribo mucho para los libros de escolares, Sí. ¿no? Entonces, en los libros escolares de lectura, pues naturalmente tengo que respetar un rango de edad. Y no es lo mismo, porque lo hago para primaria. Sí. Entonces, para los primeros años no es lo mismo cuando ya están a punto de salir para otro ciclo, ¿no? Entonces, todo es diferente. ¿Te encuentras más cómoda en algún campo, por ejemplo? No, me encuentro cómoda género? cuando me sale y me encuentro desesperada cuando no doy pie con bola. Ya. Su obra es también rica en registros. Principalmente, ¿no? Sí. Se habla de una mezcla de erotismo, esteticismo, culturalismo. Eso es lo que podemos encontrar de manera habitual en cualquier reseña, estos términos. Sí, bueno, porque lo dicen en las reseñas, pero también te digo una cosa. Lo malo de las hemerotecas es que se van fijando conceptos. Sí, y entonces ya lo leen, cualquier cosa que yo haga, lo leen bajo ese presupuesto. Y yo te pregunto además claro, de esto. dentro de Efectivamente, eso. sí. Pero realmente es cierto lo de los registros. Pero claro, los registros son movibles. Hay cosas que yo ya he abandonado. Mira, por ejemplo, en poesía. Yo en poesía antes cultivaba el alejandrino, por decirte una cosa, el alejandrino y el endecasílabo. Bueno, pues a partir de Punto Umbrío ya lo que hago es poesía en prosa. Es poema en prosa. Ya, por ejemplo, pues es otro registro, pero ya no. Pero sin embargo, cuando hago poesía infantil, ya yo te puedo hacer una décima espinela o un romance o cualquier otro tipo de estrofa. Entonces, no solamente ahí cultivo el metro, sino hasta las rimas. Siempre ha ido por libre, tengo esa sensación siempre. ¿No es quizá el camino más difícil? Bueno, para mí es difícil si tuviera que ceñirme, ¿sabes? A mí eso me puede desesperar mucho. Si yo me viera constreñida a parecerme a mí o a lo que la gente espera de mí, porque lo que me gusta es precisamente el ver otra posibilidad, el ver que precisamente la escritura te da muchísimas opciones que si estuviera cultivando otro tipo de arte no lo tendría. Porque hay otro tipo de arte que depende mucho de otras cosas, ¿no? Si yo fuera pintora, pues tú fíjate lo que tendría que montar, ¿no? Cada vez que tuviera un proyecto. O ya escultura, si me metiera en la escultura ni te digo. Experimentar entonces, ¿no? Es sí, importante. porque, ¿verdad? La posibilidad que te dan las palabras para crear cosas, pero además que esas cosas puedan ser corpóreas, que esas cosas puedan tener vida, eso es maravilloso, sobre todo porque lo haces como pocos medios. Que ya te digo que no es lo mismo claro. que si tienes que hacer una película. Porque
el jugar con las palabras viene desde pequeña, ¿no? Sí. Cuando que con 8 años ya montaste tu primera obra de teatro y demás. Sí, mira, me viene desde chica, pero porque desde pequeña lo que me gustaba era el sonido. A lo mejor yo no entendía las palabras, pero me gustaba los sonidos y lo que provocaba en mí. A mí por eso me da mucho coraje cuando se dice, no, que con esta edad no va a entender. Bueno, no, es verdad, muchos críos le da igual porque no tienen esa actitud, ¿no? Sí. Para gustarle eso. Pero hay otros que es que les da igual, que es que les gusta como suena. Sí, sí. Claro, y entonces no hay que privarle de eso. No, porque, creo claro, que no. si no entiende, bueno, pues no hace falta que lo entiendan, la cuestión es que lo disfruten. Claro. Hablando un poco ahora de poesía, ¿es bueno que los jóvenes de ahora entren a la poesía, incluso muchos quizás por los youtubers y todo este género? Bueno, ¿Qué vamos opinas a de ver. esto? Mucha gente entraba en la poesía por los adoquines Sí. de Caratayú. Sí, sí, Claro, bueno, claro, pero vamos a ver. los caminos son Claro, inescrutables. claro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tú cómo le vas a decir a la gente por dónde tiene que entrar? Lo que sí que es cierto que los colegios se debía de poner más atención. Sí. Es la parte oficial, no reglada. Claro, digamos, exactamente. sí, sí. Y no lo digo yo por los colegios, lo digo por los planes de estudio. El Sí, colegio sí, sí. hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero la cuestión es que a ti no te tienen que decir por dónde tienes que entrar. Hay gente que entra por los almanaques y eso es otra gente por los, como decía Pardo Bazán, en los papeles de los azucarillos que ella leía. Sí, sí. Claro, uno puede entrar o quedarse ahí, las dos cosas. Pero también tú te puedes quedar ahí si te ponen un soneto de Quevedo. Te quedas ahí y por eso no vas a entender la poesía, ni te va a gustar la poesía, ni te va a importar para nada la poesía. Es cierto. Es, según la crítica especializada, una poeta que ha sabido reinventarse en cada libro. ¿Estás de acuerdo? Mira, Quizá por esta experimentación de la que estábamos será hablando. por eso, claro, pero que yo no soy quien para decirlo. Me encanta que lo consideren así, naturalmente. Decir, mentira. No, yo no me paro a pensar en eso, pero sí es verdad que si se percibe, pues me alegra, porque eso quiere decir que, mira, lo peor es plagiarse, autoplagiarse. O escribir el mismo libro siempre. Claro. Mira, se escribe el mismo siempre. Bueno, también Pero es de cierto. Claro, pero de otra manera. De otra manera. Entre sus poemarios hay 8, hay distancia entre ellos, 8, Mucho. 10, 13 Mira. años. ¿Por qué? Y tantas, sobre todo, ¿por qué? Mucho, Me porque, llama mucho porque, la atención ese dato. porque mira, yo estoy escribiendo continuamente, pero la poesía es una cosa seria. Y una cosa que yo por oficio puedo escribir lo que sea, ¿no? Bueno, lo que sea, dentro de un orden, pero Sí. lo que te quiero decir, que haciendo un esfuerzo, pero eso no es poesía, lo que hago es un poema, pero eso no tiene por qué ser poesía. Que diferencia además también entre poesía y lo que es un poema. Y lo que es un poema, claro, el poema es una forma. Yo puedo hacer un soneto con los ríos de España. Bueno, no sé. Bueno, se podría intentar, vamos. Podría intentar. O con las calles de mi pueblo. Pero eso es una ¿sabes? Es un ejercicio de virtuosismo. Pero que eso sea poesía, no, es un poema. Y a lo mejor está muy bien hecho, está muy bien medido, está muy bien organizado, está muy bien estructurado, pero eso no es poesía. Ya. Y sin embargo, hay poesías que no tienen forma de poema, pero es poesía. En el sentido de que lo que te está mostrando te da otra manera de mirar las cosas o de mirarte a ti, Sí. ¿sabes? Sí, te sí, está sí. experimentando una revolución o un asombro. Y eso pues no tiene por qué, como te digo, estar dentro de una lira o estar dentro de una octava real. Ya. Y esa que estábamos hablando antes, de esa duración de tanto tiempo, porque pules, corriges, me imagino que... Y porque muchas veces porque me no encuentro cómo decir algo. Mira, mi último poemario publicado, Deudas contraídas, pues eso me costó trabajo abordarlo, pero no porque yo quisiera hacer eso en sí, sino porque es verdad que yo tenía experiencias para poderla plasmar, pero nunca me entregaba a ello porque no encontraba la manera.
Es decir, yo quería contar determinadas cosas, ¿no? Por un lado. Sí. Yo quería que eso fueran denuncias, pero por otro lado que fuera poesía. Yo no quería disfrazar la denuncia con un mundo simbólico o con un mundo metafórico, no. Yo quería que se entendiese de qué estaba hablando. Si estoy hablando de hambre, que se hablara de hambre. Si yo estaba hablando de un desahucio, que se viera que era un desahucio. Pero que fuera poesía, que no fuera un panfleto, que no fuera una noticia, una cosa que tú puedas ver en el telediario, que eso es otra cosa, es una información, pero es que la poesía tiene que ir más allá de la información, es una performación. Usted nació en San Fernando en 1950, aunque vive en Madrid desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la provincia gaditana da tantos y tan buenos poetas? Mira, yo no sé, ¿no? Pero te voy a contar una cosa mía. Cuando hablo con traductores de mi poesía, pues me cuentan y me dicen y tal, y claro, hay cosas que son muy intraducibles porque el título mío de una novela, Plumas de España, Plumas de España, puede tener una connotación literaria, pero puede ser del mundo gay y también puede ser del mundo de cabaret. Es el que he pensado yo, por ejemplo, así rápidamente, ¿no? Sí, pues tiene esas tres connotaciones. Entonces, claro, para eso ponerlo en... Eso no lo recoge en ningún idioma. Claro. Y yo pensando en mí misma y de dónde me viene eso y por qué me gusta jugar con las palabras con 40.000 sentidos, hasta que me di cuenta del carnaval. Entonces, de repente, digo, bueno, vamos a ver, si en los tiempos me he visto, hay una agrupación que se llama Los Intocables y salen vestidos de higos chumbos, eso es poesía. Sí, pues, sí. ¿Sabes? El jugar, el nombre de la agrupación que va dándole otra vuelta a lo que es el tipo, los guerreros de la alianza, de repente que son los de la gaseosa, pero por otro lado que están hablando es de la alianza, ¿sabes?, de la OTAN. Sí, fue en el 82 creo. Sí, claro. Entonces, yo creo que, no yo, sino todos estamos inmersos en ese juego del lenguaje que no tiene fin. Yo con mi hija de 8 años juego mucho a eso, a las dobles palabras, al giro, y sé que me viene del carnaval también. ¿Viene del carnaval? Bueno, vamos a ver, el carnaval viene de Cádiz, el carnaval, claro. Lo que sea. Se retroalimentan unos y otros. Pero lo que te quiero decir es que uno está acostumbrado a que de repente una cosa se llame los cruzados mágicos y todas esas cosas. Ya te digo, luego ahí ya el rizo de todo es cuando están utilizando el tipo para hacer una denuncia sin salirse del tipo. Eso es... Y más quizá pasaba antes con el franquismo, que había que estar mucho más... Todavía más, pero de todas maneras, tú fíjate lo que es aprovechar y cantar desde tu posición. O sea, si tú eres los enterados, pues tienes que hablar como los enterados. Pero después eres las Pepi esas, las Maripepi, y hablando en gaditano, son gaditanos distintos. Mira, de verdad te digo que el Celu es antropólogo. Sí. De verdad te lo digo, yo no sé por qué no lo consideran así. ¿Cuáles son para usted los rasgos fundamentales de un poema, los que logran emocionar al lector? Mira, yo te digo lo que me puede emocionar a mí. Sí. Pero la poesía eres tú, no es una galantería, es una verdad. Tú eres quien tiene que decidir. Entonces toda esa gente que está diciendo, eso no es poesía, eso... Bueno, vamos, ¿y tú quién eres? A lo mejor a muchas personas eso les dice algo y se lo está hablando con sus propias palabras y le está despertando cosas. Tú no eres quien para decir tú tienes que sentir esto, tú tienes que sentir lo otro. Lo alucinante es cuando, siendo lo que se llama alta poesía, pueda estar emocionando a cualquier nivel de comprensión, de sensibilidad y de educación. Eso es ya el colmo, ¿no? Sí. Pero
La cuestión es que nadie tiene por qué decirle a nadie lo que le tiene que llamar la atención. Pero luego te voy a decir otra cosa. Una cosa es lo que dice el poeta y otra cosa lo que dice el poema. Y el poema te va hablando a ti y lo importante es lo que te dice a ti. Lo que me transmite. Claro. Y lo que entra en consonancia contigo, no la vida del poeta que él ha escrito porque se le ha muerto, ¿sabes?, la madre Sí, o sí. por... No, lo que importa es no la biografía del poeta, sino tus puntos de conexión. Ana, has escrito también muchos relatos, es un género bastante complicado, bastante difícil. Bueno, también es verdad que yo no hago los relatos que son, digamos, al uso Sí. hoy por hoy, ¿no? Sí, sí, que la verdad que los admiro mucho, pero yo soy incapaz de escribir así, en el sentido que yo tengo la mente estructurada por las novelas policíacas. O sea que todo tiene que tener un desarrollo, luego un encaje. ¿Es un género que te gusta el policíaco? Mucho, Ah. pero sí. Pero sobre todo, ¿sabes por qué es lo que me gusta? Es lo mismo que los programas de investigadores forenses. Sí. A mí no es por el asesinato, no es por lo gore, no es por nada de eso. Es porque siguiendo una pista se encuentra la totalidad, ¿no? Y por una parte se tiene luego conciencia del todo, se logra componer el todo. Sí. Entonces, a mí me gusta que las cosas me cuadren. Vale. Y claro, hay muchos relatos que no tienen ni principio ni fin, que me gusta leerlo, pero que yo soy incapaz, mi cabeza no lo puede repetir, ni aunque me pusiera a copiar, Sí, digamos, la sí, estructura. sí, la estructura. Pero lo que me gusta mucho es coger una historia hecha, no siempre, ¿no? Pero te digo lo que más puedo yo disfrutar, y entonces el revertirla. El libro que va a salir, está por salir, que se llama El libro de las ciudades, está hablando de la fundación de 5 ciudades, ¿no? Ya, por ejemplo, para que sepas, ¿no? Cuando hablo de la fundación de la ciudad de Atenas, lo que me interesa a mí incidir es cómo por la fundación de Atenas las mujeres perdimos el derecho a la ciudadanía. Porque al consagrarle la ciudad a Atenea, en vez de a Poseidón, nos pasa lo que nos pasa. Y entonces a partir de ahí pues se explica en cuanto al mito, que ya a partir de ahí las mujeres pierden la ciudadanía y eso se extiende no solamente a Atenas, sino a toda esa parte del Mediterráneo, que de pronto dejan de existir y se consigna la desigualdad, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa a la hora de contar la fundación de Atenas. Yo no he podido contar la fundación de Cádiz en ese libro porque no tenía por dónde cogerlo para llevarlo a mi terreno. Entonces o cuento lo que pone Estrabón o claro, pero ya está, ya lo ha escrito Estrabón. ¿Y para la literatura infantil o juvenil te gusta jugar mucho con las palabras más que en otros géneros? Sí, bueno, pero te voy a decir, es que tengo que hacerlo. Es que tengo que hacerlo porque, sobre todo si están aprendiendo a leer, tienen también, mira, una de las cosas mejores que se puede hacer cuando se está aprendiendo a leer es aprender trabalenguas, porque eso es lo que te da pericia a la hora de la lectura. Vale, lo tomo en cuenta. Claro. ¿De tus novelas qué me puedes contar? ¿El género largo, la ficción larga? Ahora estoy en una de ellas. Y el problema de la novela y el problema que estoy teniendo con esta, que estoy teniendo muchas interrupciones, porque me salen otras cosas, tengo que interrumpir para retomar, y ese es un problema muy grande porque la cuestión es que si he empezado con un aliento, he empezado con un estilo, lo tengo que mantener, y además muy aburrido cada vez que lo retamos empezar desde el principio otra vez, ¿no? Pero sí me gusta porque hay historias que no se pueden contar de otra manera. Esta en realidad va a ser, creo, ¿no?, una novelita corta, es decir, no va a llegar a las 200 páginas, va a tener como 150 o algo así, pero eso cuesta hacer, ¿no?, las 150. No es tan fácil. No, déjate, no me cuentes, porque sobre todo, como te digo, cortando tantas veces y retomando, y luego parte, claro, cuando retomas a lo mejor te ha cambiado la idea y tienes que estar
metiendo cuñas en otros sitios y ya está. Ha recibido distintos premios por Devocionario, La Sonrisa Vertical por Alevosía, otros. ¿Qué significan para ti, para usted, los premios literarios? ¿Qué significa? ¿Qué sientes? Bueno, lo que tú me estás diciendo, lo que significa sobre todo es dinero. Vale. Pero, ese tipo de premios, claro. Claro, pero los otros premios, como por ejemplo la Medalla de Andalucía o el Premio Meridiana, eso no es dinero. Pero es lo que realmente se agradece, por un lado, porque tú no te presentas, te eligen, y porque en realidad es un reconocimiento. Eso iba a hablar ahora y Sí. ya me lo has contestado, claro, Claro, ese tipo de premios, es que ¿no? son dos cosas diferentes, claro. Es verdad que a mí el devocionario, pues, aparte de eso, claro, es verdad, tener un premio, tu libro se difunde más, se difunde tal, pero realmente si yo me presento porque quiero ganar, es una tontería que uno Sí. diga, no. No me lo esperaba, ¿no? O sea, es un objetivo que se ha cumplido. Sí, sí. Y entonces pues te satisface porque tú tienes unas expectativas y esas expectativas pues han respondido por ti. Pero los verdaderos premios son lo que tú no te los esperas, lo que tú no has sabido siquiera que se estaba cociendo en otras partes, ¿no? Ajeno a ti. Ya. ¿Las mujeres seguís intentando romper el techo de cristal también en el mundo literario? Hombre, claro. Claro. Mira, ve a un libro que no sea de una colección feminista o de una mujer. O sea. Sí. Coge la solapa del índice, ve cuántos hombres hay y cuántas mujeres puede cada. Y muchas veces cogen a una y le dan por esa una, y esa una tiene no sé cuántos títulos, pero es la única, o las dos, o las tres, sí. pero ya está, ¿no? Y lo que ocurre es que encima lo importante no es ya en las editoriales y que vaya ya a un público avisado y que haya hombres y mujeres, porque afortunadamente eso es verdad, ahora ya hay hombres que leen a mujeres y lo dicen, porque antes lo leían y se callaban muy bien calladitos y te decían, uy, a mi mujer le gusta mucho lo que escribe, decían cosas así. O dedícale. Yo creo que eso ahora, al menos ahora en el 2021, no, ahora ya no, sucede, ya. sí. Hombre, también te puede decir que a su mujer le gusta, ¿no? Pero, Sí, pero también le gusta a ellos, ¿entiendes? sí. Y no te viene uno diciendo, dedícale esto a mi hija, o dedícale, que también te lo dicen, pero no es como solapando, que se nota, ¿no? La cuestión. Pero lo que sí es verdad que lo primero que tiene que estar eso es en el colegio. Si tú estás estudiando a las autoras de la misma manera que estudian los autores, pero no te digo ya, a las escritoras, a las científicas, a las filósofas, a las pintoras, a todas, y estás poniendo a gente, pero no diciendo, estás hablando de romanticismo y de repente pones la romántica y te pones a 3 nombrecitos y ya aquí para allá y a gloria. Entonces, no, por Dios, habla, ¿no? Y cuenta lo que estamos haciendo. Y que no sean solo las románticas, que parece que... No, claro, es que, pero sabes, lo de las románticas es muy característico en mis tiempos. Te venían las románticas y te decían Rosalía de Castro, Trudy Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, y ya está. Pero no te ponía ningún ejemplo, ni nada de libro, nada, ningún título, ni nada. Claro, y luego aparte que te digo una cosa, que encima las noticias que se nos dan, o se nos han dado de estas escritoras, estaban también sesgadas, ¿no? Porque no te contaban todo el compromiso social que tenía. Por ejemplo, Carolina Coronado tiene unos poemas como cuando se da el voto, el sufragio, nada más que para hombres y que no es para mujeres, o tiene hablando de toda la incapacidad que han tenido las mujeres para poder desarrollar su inteligencia, todo ese tipo de preocupaciones. Ella era antiesclavista, ella por su lucha antiesclavista tuvo que exiliarse a Portugal, todo ese tipo de cosas no se pone. Era amiga de Isabel II, pero escribe unos poemas incendiarios contra Isabel II cuando Isabel II hace lo que a ella no le parece. O Gertrudis Gómez de Avellaneda, que escribe la primera novela antiesclavista. Pero no está cambiando eso. Yo cada vez encuentro más títulos, se rebusca, autoras desconocidas, solapadas y silenciadas, y yo que veo una mayor recuperación, aunque me imagino que se está simplemente... Mira, a ver, como te digo, tú puedes sacar de donde hay y donde no hay, pero si tú
no lo hace como si fuera cosas raras, extraordinarias o lo que sea, sino que está puesta dentro de una generación, si tú estás metiendo a las mujeres del 27 con el 27 y no estás diciendo las sin sombrero, le estás dando, la estás poniendo en igualdad. No, el 27 y luego las sin sombrero. Y no el 27 con hombres y mujeres del 27. Sí, sí. Enumerado. Claro. ¿Qué proyectos literarios tienes entre manos? Aunque nos has contado ya. Bueno, claro, de cuentos. fíjate, lo de la novela, los cuentos que van a salir ahora. Y hace poco, en mayo, salió unos 14 cuentos que elegí entre los cuentos de Pardo Bazán que están en Madrid. Bueno, ella tiene muchos cuentos, 150 cuentos en Madrid, situados en Madrid. Y me gustaría ahora sacar los cuentos de Mariana de Carvajal, del siglo XVII, también dedicados en Madrid. Me gustaría, además que son mujeres que no son de Madrid, pero que cuentan cuentos que están ubicados en Madrid. ¿Cómo es su biblioteca? Alguien que vaya a su casa y la vea, que puede Bueno, se va a quedar a cuadro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero, ahora no es mi biblioteca. Mi biblioteca se ha dispersado, la he tenido que desmontar. Yo vivía en una casa que tenía cerca de 200 metros y ahora vivo en 35. Me he tenido que deshacer de muchas cosas y además mis libros van rotando. O sea, si yo me compro un libro, otro tiene que desfilar. Eso es así. Pero lo que se puede sorprender es que tengo libros que a lo mejor la gente no se puede esperar que a mí me guste esas cosas. Pero es que... ¿Cómo cuál? ¿Hay alguna no, cosa? vamos, yo no me sorprendo, ¿no? Sí, pero, sí, claro. Pero claro, la gente se puede sorprender que yo a lo mejor tenga novelitas rosas del Caballero Udaz, por decirte algo de Muñoz y Pavón, que son costumbristas o algo así. Y luego, aparte de eso, pues tengo libros de filosofía, que la tengo muy variada. Yo pienso que lo importante es no leer todo, pero sí de todo. Y lo más peligroso es solamente si tú te centras en una cosa y te crees que eso es la medida de todas las cosas y que eso es la literatura y que eso es el dogma, ¿sabes? Y el canon y todo lo demás. Porque, como decía el bachiller Carrasco, en todo libro malo siempre hay una cosa buena. Sí, es cierto. Y por último, ¿cuáles son los valores importantes en su vida? Mira, el principal valor que yo valoro, eso no quiere decir que yo lo ejercita siempre, pero el mayor valor que yo pienso que tendríamos, no en mi vida, sino universalmente, es, aunque parezca un tópico, es el amor. Porque el amor, si tú amas el planeta, si amas tu país, amas tu barrio, amas lo cuidas. No es amar por amar en un sentido abstracto, sino en poner acción al amor, ¿no? El hacerlo verbo. Entonces, si tú quieres el planeta, tú no puedes estar haciendo determinadas cosas. Si tú quieres a tu país, no te puedes estar desentendiendo de lo que está pasando en tu país, bueno, o con Europa, o con esto o lo otro. Si tú amas a las personas en sí, tú no puedes ser indiferente a lo que... sufrimiento, a su dolor. A lo que está ocurriendo. Pero, como yo vengo de dar una conferencia sobre San Juan Evangelista, la carta primera de San Juan Evangelista, pues está diciendo: no digas que amas a Dios que no ve, no digas que amas a Dios que no ve, si no amas a tu hermano que ve. Entonces quita a Dios, pon o lo que tú quieras. Entonces no te pongas a decir amor universal y le estás haciendo la vida imposible a tu vecino. Entonces, como quiero decirte que eso es un valor de convivencia, pero también de sobrevivencia, las dos cosas.
Y eso yo creo que nada más que teniendo eso ya La viviríamos convivencia sería bastante mejor. mejor, por en eso general. viviríamos un poquito más relajados, pero es muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque hay mucha gente que le diría 4 cosas. Seguro que sí. Ana, muchas gracias por regalarnos tu tiempo y tu presente. Gracias. No, gracias a ti.